Buenos días, compañeros, buenos días, doctora. Mi nombre es Gardenia y yo les voy a exponer acerca de cáncer pulmonar. Principalmente vamos a ver dos tipos ahorita, que es el adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes. Ahorita que vamos a la clasificación nos vamos a ir dando cuenta más o menos, nos vamos a orientar, pues cuáles son los que estamos tocando. Ok, entonces vamos a ver que el cáncer pulmonar va a ser la neoplasia maligna que va a afectar justamente a las células de este órgano, y lo vamos a dividir principalmente en dos: en cáncer pulmonar de células no pequeñas, que va a abarcar el 85% de los cánceres pulmonares que nosotros veamos, y el cáncer pulmonar de células pequeñas, que va a abarcar únicamente el 15% de este. Ok, entonces el cáncer pulmonar de células no pequeñas lo vamos a dividir a su vez en dos: en el no escamoso, que abarca el 70%, y en el carcinoma de células escamosas o de células o carcinoma epidermoide, que abarca solamente el 30%. Pero ahorita nos vamos a concentrar en el no escamoso, y es aquí donde vamos a entrar pues en los temas que vamos a ver, que va a ser el adenocarcinoma, que va a ser el cáncer pulmonar más común que vamos a estar viendo ahorita, y el carcinoma de células grandes. Ok, entonces tenemos que epidemiológicamente el cáncer pulmonar lo vamos a atribuir principalmente a el tabaquismo. Ahorita lo vamos a ver más adelantito. Entonces la causa más importante al que nosotros le vamos a atribuir el origen de esta neoplasia, pues va a ser el tabaquismo, y pues por lo tanto vemos que es un hábito que puede ser modificable y que podemos modificarlo en nuestros pacientes. Entonces vemos simplemente que en el 2016 en Estados Unidos fallecieron 158,000 personas a causa de cáncer pulmonar, y en México en el 2015 fallecieron 11,800 personas a causa de esta neoplasia. Tanto es así que en el caso de los hombres es la segunda causa de muerte por un tumor maligno, y en las mujeres es la quinta causa de muerte por un tumor maligno. Entonces, la mayor incidencia que vamos a ver en estos pacientes va a ser pues en mayores de 40 años, y estamos viendo que la mayoría de los pacientes que nosotros vamos a diagnosticar con cáncer pulmonar pues va a ser en etapas muy avanzadas o etapas, por así decirlo, que ya haya hecho metástasis. Entonces algo importante de recalcar es que estas metástasis que vamos a ver más adelante van a ir a distintos órganos blancos, pero uno muy importante va a ser la metástasis intracraneal. Tanto es el grado de esto que el cáncer de pulmón es la causa más frecuente por la que se origina esta metástasis intracraneal. Y aquí en este esquema pues podemos ver, ¿no? Justamente que en las primeras etapas tenemos el tumor primario, que va a estar afectando solamente el parénquima pulmonar, simplemente incluso solamente a un lóbulo del pulmón, y podemos ver cómo después en etapas más avanzadas de pasar de un tumor primario va a pasar a una metástasis. Puede ser a distintos órganos, principalmente puede ser hígado, hueso o las intracraneales, como les mencionaba. Ok, entonces podemos observar aquí que vamos a tener pues la incidencia que hay en los distintos países del mundo, y podemos ver justamente la incidencia que hay por cada 100,000 habitantes, y vemos que países muy poblados y de mucha contaminación y de mucha incidencia de tabaquismo, como lo es Estados Unidos, China, algunos países de Europa, tienen una incidencia muy elevada, y nosotros no tenemos justamente una incidencia tan elevada, pero pues sí hay presencia, ¿no? Tanto que, como vimos en la diapositiva anterior, justamente es una de las principales causas de muerte debido a neoplasias malignas. Ok, entonces vamos a entrar en el ámbito de la etiología y justamente los factores de riesgo que propician que nuestros pacientes desarrollen cáncer pulmonar. Entonces, el principal factor de riesgo que vamos a tener, como lo mencioné hace un momento, va a ser el tabaquismo.
el paciente que fuma, el paciente que consume tabaco, va a tener un alto riesgo de desarrollar en algún punto de su vida cáncer pulmonar. Entonces, también cuando nosotros veamos a nuestro paciente y que sospechemos de un probable cáncer pulmonar, hay que hacer justamente la principal pregunta que nosotros siempre hacemos en nuestra historia clínica, los antecedentes familiares, si hay o no historia de cáncer en el paciente, o sea, si mi mamá, si el mamá, el papá, los hermanos, en ellos hay presencia de cáncer, foco rojo, aquí nuestro paciente puede tener cáncer pulmonar, puede desarrollar cáncer pulmonar. Si aparte le añadimos el consumo del tabaco, pues con mayor razón, ¿no? Entonces, pero hay que recalcar que el tabaco o el tabaquismo no es la principal causa por la que nuestros pulmones son expuestos a carcinógenos, que van a ser justamente estas moléculas que van a modificar o van a ¿cómo se dice? Van a producir que nuestras células cambien, que su desarrollo, se modifique, su material genético se modifique, que pasen, como vamos a ver más adelantito, a metaplasia, anaplasia, displasia y por último a carcinoma, ¿no? Entonces, también hay otros carcinógenos como lo es el asbesto, como son algunos metales pesados como el níquel, y exposición de pacientes que tengan asbesto a metales pesados, por ejemplo, personas que son mineras o que trabajan en el ámbito de la construcción, pueden estar teniendo un riesgo más alto que el resto de la población a desarrollar justamente cáncer pulmonar. Entonces, pues obviamente también la contaminación ambiental, como lo es en la Ciudad de México, podemos ver la contaminación que está, pues esa contaminación contiene muchos carcinógenos que también pueden ser causales de el desarrollo de cáncer pulmonar. La exposición justamente a biomasa, aquellas personas que son de provincia y que tienen mucha exposición a el humo de leña, que cocinan con leña, que tienen una exposición muy frecuente a humo, también pueden desarrollar o ser propensos más que el resto de la población a desarrollar cáncer pulmonar. Bueno, y también podemos tener susceptibilidad genética a algunos genes oncológicos que pueden hacerme susceptible al desarrollo de cáncer pulmonar. También hay predisposiciones a desarrollar fibrosis pulmonar como la neumoconiosis o igual la presencia de fibrosis pulmonar idiopática, y algo muy importante que vamos a ver, el EPOC, especialmente aquellos pacientes que tienen el fenotipo enfisematoso van a tener mayor riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Entonces, como les decía al inicio, el principal factor de riesgo va a ser el tabaquismo. Tanto es así que los que fuman, los que son fumadores, incrementan hasta 10 veces el riesgo de padecer cáncer pulmonar. Y hay estudios en los que se menciona que cada 15 cigarrillos que son fumados se produce o se induce una mutación genética. Ok, entonces pues recalcarles a nuestros pacientes que incluso el dejar de fumar, el abandonar ese hábito mejora la calidad, más bien el pronóstico, si ya diagnosticamos a nuestro paciente con cáncer pulmonar. Entonces, ¿qué va a pasar en el pulmón de mi paciente? Bueno, primero vamos a tener que va a haber una acumulación de adaptaciones a microambientales y autónomas. Estas se van a dar justamente por estos carcinógenos. Y pues ¿qué va a pasar? Se va a alterar el equilibrio que hay en las células del pulmón, en su división y en su muerte celular. Entonces, al alterar esto por completo, vamos a alterar las células de nuestro pulmón.
Entonces, otra cosa es que va a permitir que el reconocimiento inmunitario no se dé adecuadamente. Recordemos que nuestro sistema inmune también reconoce justamente a células que no están siendo adecuadas. Entonces, si evitamos este reconocimiento inmunitario y aparte nuestras células están siendo modificadas, están alterándose en su división y están alterándose en la correcta apoptosis que se debe llevar a cabo, pues bueno, vamos a tener un desarrollo de cáncer pulmonar. Entonces, vamos a recordar otra vez que justamente la exposición al tabaco va a ser una de las principales causas de que nuestro paciente desarrolle cáncer pulmonar, y esto pues va a propiciar un daño estructural en el parénquima de nuestro pulmón y se va a manifestar también, como lo mencionaba hace ratito, como el EPOC, especialmente en su fenotipo infisematoso. Entonces, ¿cómo se da esto? Bueno, como en todos los cánceres, va a haber cambios morfológicos, en donde pues en el epitelio bronquial, y estos cambios morfológicos van a ser de una división celular normal vamos a tener hiperplasia de las células. Después de esto, si seguimos modificando, si seguimos teniendo un microambiente propicio, vamos a tener metaplasia hasta llegar al punto de una displasia y una displasia grave, que esto lo único que nos va a secuenciar va a ser terminar justamente en el carcinoma. Ok, y pues bueno, tenemos también que estas alteraciones de las células se van a dar justamente por las mutaciones genéticas que se están dando por los mismos carcinógenos. Y pues, ¿qué va a pasar? Que va a haber mutaciones genéticas, ¿dónde? Pues en las enzimas, especialmente las enzimas, las quinasas, van a tener una transformación, y pues esa transformación va a ser, por así decirlo, independiente a las otras alteraciones que estamos teniendo, pero estas van a favorecer más aún el ambiente para que justamente se lleve a cabo pues la producción del cáncer pulmonar. Entonces tenemos que otra vez en los pacientes fumadores, estas alteraciones que se están llevando a cabo en las células somáticas de nuestro pulmón son aproximadamente 10 mutaciones por cada megabase, en comparación con los pacientes que no son fumadores, que también pueden llegar a tener alteraciones, pero estos van a ser en una décima parte de esto, o sea, 1 a 10 las alteraciones que está habiendo por megabase en nuestros pacientes. Entonces, las mutaciones más comunes que vamos a ver van a ser alteraciones en el número de copias y translocaciones. Y especialmente vamos a tener la alteración más frecuente, va a ser la deleción del exón 19 y la mutación del exón 20, teniendo como principales mutaciones la del factor de crecimiento epidérmico, que es esta que vamos a ver, la mutación en el EGFR o factor de crecimiento epidérmico, que nos va a, bueno, principalmente nos da lo que es el carcinoma de células escamosas, pero también lo podemos tener en el adenocarcinoma, que vamos a ver más adelante. También esta, bueno, se va a encontrar en un 34.3% aproximadamente de los cánceres pulmonares, principalmente de células escamosas y del adenocarcinoma. También tenemos la sinasa del linfoma anaplásico, que es la ALK que tenemos aquí. Y también tenemos la proteína de muerte celular programada, o el ROS1, que también vamos a tener presente en el adenocarcinoma. También podemos tener presente en el carcinoma de células escamosas. Y también tenemos el ligando 1 de muerte programada, o el PDL1, que bueno, aquí no se ve, pero estaba de este ladito. Ok, entonces aquí podemos ver en esta gráfica justamente las alteraciones que se van a ver principalmente. Digamos que la mayor parte es de origen desconocido, pero pues aquí podemos ver el AKP que vimos hace ratito, el AKL, que es la sinasa del linfoma anaplásico,
el EGF, que es el factor de crecimiento epidérmico. Este factor de crecimiento epidérmico va a ser muy importante, sobre todo en el adenocarcinoma, porque el adenocarcinoma, que vamos a ver más adelantito, vamos a darnos cuenta que es pues el cáncer pulmonar que no se atribuye por completo al tabaquismo. O sea, es, digamos así, es el cáncer pulmonar más común de aquellos pacientes con cáncer pulmonar que no son atribuibles a tabaquismo. Y se va a dar principalmente, o se va a encontrar principalmente en mujeres no fumadoras y sobre todo en mujeres jóvenes. Y en general los otros cánceres pulmonares los vamos a ver en pacientes fumadores y en pacientes de edades más avanzadas. Y ¿en qué nos ayudan estas, o saber la presencia de estas mutaciones específicas? Bueno, esto nos ayuda porque tenemos fármacos que van a ser fármacos diana justamente para estas mutaciones que vamos a ver, que estamos viendo aquí. Okay. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar? Cuando nosotros tenemos un paciente que ya diagnosticamos con cáncer pulmonar, tenemos que clasificar en qué estadio se encuentra nuestro paciente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, con esta clasificación. Primero, el tumor primario. Primero vamos a clasificar el tumor primario. Y en esta vamos a clasificar primero, tomar en cuenta lo que es el TX, aquel tumor que si bien podemos, el que estamos seguros que está presente por medio de la presencia de células malignas, ya sea por esputo o por lavados bronquiales, pero que nosotros no lo podemos visualizar por imagen o por broncoscopía. O sea, sabemos que está presente porque tenemos la presencia de células malignas, pero no lo hemos podido visualizar. Entonces tenemos la siguiente, que es el T0, donde no tenemos evidencia de que haya una presencia del tumor primario, o sea, no tenemos evidencia de que haya presencia del cáncer en el pulmón. Después tenemos el carcinoma in situ, estamos viendo el carcinoma y está únicamente ahí. Y de ahí vamos a empezar a clasificarlo. El T1 va a ser aquellos tumores de 3 centímetros de diámetro, que va a estar rodeado de pleura, ya sea la pleura visceral o la pleura parietal, pero no vamos a tener evidencia broncoscópica de que haya invasión hacia los bronquios, o sea, invasiones lobares. Y a partir de ahí vamos a dividirlo en T1A, T1B, T1C. Esto según el tamaño que nuestro tumor tenga, ya sea T1A menor a 1 centímetro, T1B mayor a 1 centímetro pero menor a 2, y T1C mayor a 2 pero menor a 3 centímetros. Entonces de ahí vamos a pasar al T2. Este va a ser un tumor que va a medir más de 3 centímetros pero menos de 5. Y así vamos a seguir clasificando hasta llegar al T4, donde vamos a tener tumores muy grandes, mayores a 7 centímetros. Para esto solamente estamos hablando del tumor primario a nivel pulmonar. De ahí vamos a tomar en cuenta si hay presencia o ausencia de metástasis a otras áreas. Primero a la región ganglionar, es decir, primero vamos a tener si hay o no hay metástasis a los ganglios linfáticos que estamos evaluando, si hay o no hay metástasis, pero a distancia, es decir, a órganos en específico, ya sea órganos extratorácicos únicos o que haya una metástasis a distintos órganos, entre ellos lo que habíamos visto casi al inicio, que era la metástasis intracraneal. Puede haber metástasis a hígado, puede haber metástasis a tejido óseo. Entonces, según esta metástasis a ganglios o a órganos en específico, va a ser justamente la clasificación que le vamos a ir a dando a nuestro paciente. Entonces tenemos primero primero teníamos el tumor primario, y después teníamos la metástasis a ganglios y la metástasis a otros órganos. Ok, entonces
tenemos aquí en el recuadro que vemos a la izquierda, cómo vamos a clasificar a nuestro paciente según el estadio en el que se encuentra, tomando en cuenta primero el tumor primario, el tumor en pulmón, si está o no está presente. Por ejemplo, aquí tenemos el carcinoma oculto, nos habla de un paciente que tenemos un tumor a nivel pulmonar, un tumor primario, en el que sí tenemos evidencia de células malignas, pero no lo estamos pudiendo observar por imagen ni por broncoscopía. Y aparte, no tenemos ni metástasis a nivel ganglionar ni metástasis a ningún órgano. Entonces tenemos un paciente con un carcinoma oculto. De ahí nos vamos al estadio 0, donde tenemos un tumor in situ y nuestro paciente no tiene ni metástasis ganglionar ni metástasis a ningún órgano. Y así vamos a ir pues aumentando los estadios del estadio 1, en el cual tenemos un tumor que está normalmente entre las pleuras, que es un tumor más periférico, que es pequeño, que mide menos de 1 centímetro, que no hay metástasis, y así vamos avanzando hasta que tenemos estadios más avanzados como el 2, en el que ya tenemos tumores más grandes, mayores a 3 centímetros, menores a 5 centímetros, y que ya empezamos a ver metástasis a ganglios regionales, a ganglios más lejanos, incluso hasta hay que llegar a metástasis a cualquier órgano. En los estadios 4 ya podemos ver tumores primarios de cualquier tipo de los que vimos. Pueden ser tumores pequeños o tumores ya muy grandes, como mayores a 7 centímetros, pero en el que ya tenemos presencia de metástasis a nivel ganglionar y ya tenemos presencia de metástasis a órganos, a uno o a varios órganos. Entonces aquí, según justamente este estadio, pasaríamos a la otra tablita en la que según el estadio que ya tenemos de nuestro paciente, podemos ver cuál va a ser la sobrevida de nuestro paciente a los 2 años o a los 5 años. Por ejemplo, los que tenemos en estadios tipo 1, que es a partir de aquí, o sea, no estamos tomando ni el carcinoma oculto ni el estadio 0, los cuales tienen muy buenos pronósticos, sino a partir del estadio 1A1, en el que decíamos que teníamos un tumor pequeño, menor a 1 centímetro, y que no había ningún tipo de metástasis ni a ganglios ni a otros órganos. Teníamos una sobrevida casi del 100%, del 97% de nuestros pacientes van a tener una sobrevida muy buena a los 2 años y un 92% de nuestros pacientes a los 5 años. Pero esta sobrevida va disminuyendo conforme van pasando justamente los estadios. Entonces el problema es cuando nosotros diagnosticamos a nuestro paciente en un estadio muy avanzado, un estadio 3 por ejemplo, nos da sobrevidas de la mitad de nuestros pacientes a 2 años y de menos de la mitad de nuestros pacientes a 5 años. Incluso en los estadios más avanzados como el 4 tenemos una sobrevida de los 2 años solamente de 1 de cada 10 pacientes que nosotros veamos. Y a los 5 años pues es una sobrevida prácticamente nula. Son estadios donde la metástasis es muy grande, es a muchos órganos y no podemos hacer ya mucho por el paciente. Ok, entonces vamos a entrar a hablar más específicamente del adenocarcinoma y del carcinoma de células grandes, que son justamente cánceres pulmonares que pertenecen a la subclase de células no pequeñas. Ok, entonces vamos a tener el primero, que es el adenocarcinoma. Va a ser un tumor epitelial pulmonar maligno. Va a ser muy invasor y va a tener una diferenciación glandular y puede llegar a tener la producción de mucina por las células tumorales de este tumor. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver más adelantito con los patrones que puede seguir este carcinoma. Ok, se dice que va a tener un origen en los tejidos bronquiales y alveolares. Entonces se asemeja mucho a las células de las glándulas, y como se asemeja mucho a las células de las glándulas, pues bueno, van a tener esa característica de que pueden secretar muco. Entonces,
Se dice que estos se ubican principalmente en la periferia, justamente en la periferia, mucho más que en el centro del pulmón. Sí se pueden ubicar, pero es mucho más común que se ubiquen en la periferia. Estos se tienden a relacionarse mucho con áreas de cicatrización, y estas cicatrices son causadas por pequeños infartos anteriores en el mismo pulmón, o por heridas o infecciones que se formen granulomatosas, como por ejemplo en la tuberculosis, ¿no? Estas pues tienen un peor pronóstico conforme van avanzando en las etapas, mucho peor pronóstico que otros carcinomas conforme se avanza en las etapas de los estadios que ya vimos. Entonces es más frecuente que, como les decía, que aparezca en la periferia, aunque también puede tener una ubicación más central. Es mucho más común en la periferia. Este tiende a tener una presentación multifocal, es decir, mucho, o puede ser abarcar lo que es un solo lóbulo o casi todo el lóbulo. Entonces, en el caso de este carcinoma, pues vamos a tener que se va a presentar pues con mayor incidencia, o sea, es el cáncer pulmonar más común que vamos a encontrar. Por ejemplo, aquí mencionando que en Norteamérica justamente es el cáncer pulmonar más común que se ve. Y el vínculo que vamos a tener, que veníamos diciendo con el tabaquismo, aquí no va a estar tan arraigado, justamente va a ser el cáncer pulmonar, que vamos a relacionar mucho a aquellas personas que no son fumadoras. Entonces este vínculo no es tan común como en el caso del carcinoma de células escamosas. Y pues va a ser el tipo de cáncer pulmonar que va a ser mucho más común en mujeres, como lo vimos cuando veíamos las mutaciones. Este va a ser el cáncer pulmonar en mujeres jóvenes sobre todo, y no fumadoras, por lo mismo que les digo que no se asocia tanto al tabaquismo. Se va a relacionar mucho con las lesiones premalignas de hiperplasia adenomatosa atípica. Y pues aquí podemos ver en la tablita de la izquierda justamente la clasificación que vamos a tener de este adenocarcinoma. Entonces tenemos las primeras lesiones, que va a ser el adenocarcinoma in situ. Este puede o no ser mucinoso, es decir, la producción de moco. Tenemos el carcinoma mínimamente invasivo, igual puede ser o no mucinoso. Y tenemos el adenocarcinoma invasivo, y este va a tener distintas pues como formas de crecimiento que vamos a ver ahorita, el lepídico, el acinar, el papilar, el micropapilar, o uno sólido, que este es el que produce moco o con la producción de mucina. Entonces estas van a ser pues las que vamos a ver principalmente. Y pues tenemos variantes que son el adenocarcinoma invasivo masivo, y este pues puede tener otras connotaciones que ahorita no vamos a ver. Entonces, ¿qué estudios complementarios podemos utilizar con ¿cómo se dice? Con en este carcinoma, bueno, en el adenocarcinoma, pues podemos utilizar, también lo vamos a ver más adelante, pero podemos utilizar una radiografía o una tomografía, en el cual vamos a poder observar estas opacidades sólidas, como lo vemos aquí en estas tomografías. Se pueden observar estas opacidades. También podemos tener opacidades con aspecto de vidrio despulido o vidrio deslustrado, o patrones más mixtos, y estos los vamos a correlacionar con la cantidad de componente in situ en el invasor del tumor que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, en esas tomografías, pues aquí podemos ver justamente cómo está delimitado pues el adenocarcinoma, ¿no? Y bueno, es importante mencionar que pues vamos a realizar una biopsia, o podemos realizar biopsias para confirmar nuestros diagnósticos. Y bueno, vamos a tener distintos patrones. Cuando nosotros hagamos la tinción, vamos a ver distintos patrones de crecimiento del adenocarcinoma, como lo mencionaba hace ratito. Podemos tener presencia de acinos, que son la presencia de glándulas,
estructuras que son papilares o estructuras micropapilares, que ahorita vamos a ver. También podemos tener justamente este patrón de crecimiento lipídico, que es muy común. También se le conoce como bronquioalveolar. O podemos tener los patrones, los adenocarcinomas de patrón sólido, y estos van a ser muy característicos en la presencia de producción de mucina intracelular. Y pues aquí podemos ver, tenemos el primer, que es el patrón acinar o patrón glandular, en el cual se van a mostrar estas estructuras glandulares malignas que van a invadir justamente el estroma fibroso, y se pueden observar muy bien aquí en la tinción cómo se ven estos patrones glandulares. Aquí se observa justamente pues el patrón glandular del adenocarcinoma. Tenemos el patrón lipídico, que este va a componerse por células epiteliales malignas. Estas van a recubrir justamente las paredes de los alvéolos, pero no van a ser tan invasivos. Pues se puede observar aquí estos patrones lipídicos como espiguitas que se observan y van a ser muy característicos del adenocarcinoma. Tenemos también el patrón papilar, que se puede observar aquí así. En este caso, las células tumorales van a recubrir las estructuras, justamente las estructuras papilares. Van a ser núcleos fibrovasculares, se pueden observar un poquito los núcleos aquí. Y la pérdida pues de la correcta arquitectura alveolar va a ser muy característica. Se puede observar aquí justamente este patrón papilar que estamos observando. Si se alcanzan a ver un poquito aquí los núcleos. Y tenemos el patrón micropapilar. Si ven la diferencia entre el anterior, se puede ver aún más pequeño. En este caso, las células tumorales van a formar pequeñas estructuras. Si lo comparamos con el de hace ratito, son estructuras mucho más pequeñas. Son estructuras papilares, pero más pequeñas, y sus núcleos son más fibrovasculares, o sea, se puede ver más fibrosis en sus núcleos. Y por último tenemos el patrón sólido. Si ven, no podemos observar como tal un patrón como lo veíamos en el papilar o en el lipídico, que sí podíamos observar un patrón en específico. Este es un patrón sólido en el que se muestran nidos de células poligonales que contienen vacuolas y citoplasma, y que, algo muy importante, van a producir mucina. Ok, entonces tenemos aquí, ahora vamos a entrar con el carcinoma de células gigantes. En este caso, este carcinoma va a ser caracterizado, pues como su nombre dice, de células gigantes con células poligonales muy grandes. Estas van a ser neoplasias que son muy anaplásicas y que son muy difíciles de clasificarlo. Por eso es que los denominamos carcinoma de células gigantes, porque no podemos clasificarlo ni como adenocarcinoma ni como carcinoma de células escamosas. Pero sí sabemos que es un cáncer pulmonar de células no pequeñas, pero no nos es fácil clasificarlo. Entonces, podemos decir que es un carcinoma indiferenciado, aún con microscopía, aún con inmunohistoquímica. No podemos diferenciarlo ni en carcinoma, ni en adenocarcinoma, ni en carcinoma de células escamosas o epidermoides. Entonces, lo que podemos hacer aquí es clasificarlo como un carcinoma de células grandes. Lo que viene a cierto es que esta clasificación disminuye mucho, porque ya se nos es más fácil clasificarlo como adenocarcinoma o como carcinoma de células escamosas. Entonces, tiende mucho a presentarse, al igual que el adenocarcinoma, en la zona periférica del pulmón, pero también tiende a invadir mucho los bronquios y sobre todo las vías respiratorias grandes. Ok, esto se dice que tiene un mayor mal pronóstico que el adenocarcinoma, porque es muy común que haga metástasis. Entonces, es muy común la presencia de metástasis en este cáncer pulmonar. Ok, entonces es el menos frecuente que vamos a ver, o sea, es el cáncer pulmonar menos frecuente que hay.
por lo mismo que últimamente también ya podemos clasificarlos de una mejor forma, se ve con menor proporción. De todos los cánceres pulmonares abarca 15% y diría que a lo mejor hasta menos un 10% de todos los cánceres pulmonares. Como les decía, es muy metastásico y es muy común que haga metástasis a cerebro, a ganglios y algunas otras glándulas como la tiroides. Es muy común que haya metástasis en hígado y en huesos. Y pues sí suele aparecer con mayor prevalencia en pacientes fumadores, no como en el caso del adenocarcinoma que dijimos que era justamente en pacientes no fumadores. Sí se encuentra principalmente en pacientes fumadores y, como lo mencionaba, tiene una localización más periférica a nivel pulmonar. Entonces, bueno, como lo mencionaba también, el diagnóstico cada vez es menos frecuente porque ya los podemos clasificar, o sea, ya se nos es más fácil clasificarlo como un adenocarcinoma o como un carcinoma de células escamosas. Y pues aquí podemos observar el carcinoma de células grandes. Esta va a estar formado por unas láminas de células epitelioides malignas, pero estas van a ser de gran tamaño, por eso se llama células grandes poligonales. Y si pueden observar, las células son células muy grandes. Estas células, al ser muy grandes, tienden a tener un citoplasma muy abundante. Y se pueden observar, bueno, creo que casi no sé, pero sí se puede alcanzar a ver, se pueden observar justamente los núcleos. Se ve un núcleo vesticuloso, o sea, son núcleos muy visibles, y los núcleos tienden a ser muy prominentes. Entonces, tienden a observarse los núcleos. Y esto es muy común, que haya mucha mitosis y necrosis tumoral en estas células de este carcinoma. Ok, ahora vamos a entrar al cuadro clínico. El cuadro clínico es muy similar en la mayoría de los cánceres pulmonares. Entonces lo vamos a ver como en algo más general. Entonces tenemos que nuestros pacientes van a presentar los signos y los síntomas acorde a, digamos, al estadio en el que se encuentra. Si tenemos un paciente con un tumor primario, si tenemos un paciente que ya hubo una diseminación local o regional, o sea, ganglios o a órganos muy locales. Si ya tenemos una enfermedad, una neoplasia, que ya hubo una metástasis a órganos, o si tenemos que hay presencia de producción de hormonas ectópicas, como lo vamos a ver más adelantito, con los síndromes paraneoplásicos. Ok, entonces principalmente todos nuestros pacientes van a tener va a tener la presencia de estos signos y síntomas, que son estos de aquí. La presencia de tos podemos tenerlo hasta el 75% de nuestros pacientes. Como en la mayoría de las neoplasias, pues va a haber pérdida de peso hasta en un 68% de nuestros pacientes. Y como lo que estamos justamente afectando es el pulmón, pues bueno, podemos tener disnea hasta en un 60% de nuestros pacientes. Va a haber dolor torácico, que va a ser un dolor de tipo pleurítico, hasta en casi un 50% de nuestros pacientes. Ahora va a haber pacientes en los que sí podemos tener presencia de hemoptisis, y estas se presentan más comúnmente en aquellos que tienen expectoraciones. Por ejemplo, en pacientes con EPOC se ve muy común que haya hemoptisis. Como a veces tenemos también metástasis ósea, puede haber presencia de dolor de huesos. Y aquí podemos mencionar que también va a haber dolor en el hombro, justamente en la cara cubital del brazo y el antebrazo, y que pues va a haber presencia a veces de EPOC. Como lo vimos al principio, el fenotipo enfisematoso va a ser el más común que vamos a tener cuando haya presencia de cáncer pulmonar. Entonces, pues podemos tener acropaquias, podemos tener la presencia de fiebre. Acuérdense que una de las razones por la que hay fiebre es por una neoplasia, y en este caso hasta el 20% de nuestros pacientes van a presentar fiebre, disfagia, sibilancias. Acuérdense que lo que estamos afectando justamente es el pulmón, así que puede haber estridor o sibilancias. Entonces aquí regresamos al hecho de que nuestros pacientes que diagnosticamos casi siempre va a ser justamente pacientes que son ya asintomáticos.
pero tenemos el caso entre 7 y 10% de aquellos pacientes que podemos llegar a diagnosticar que son asintomáticos. No sé, que hicimos la radiografía de tórax y por ahí descubrimos algo. Entonces, sí podemos tener el diagnóstico de pacientes que sean asintomáticos todavía. Entonces, como les decía, la clasificación de los síntomas que va a presentar el paciente va a ser acorde al estadio en el que se encuentre, si hay presencia o no de diseminación a ganglios o de metástasis. Entonces, como lo veíamos, signos y síntomas de los tumores primarios, pues como si está afectando el pulmón, vamos a tener síntomas pulmonares, tos, disnea, dolor pleurítico, presencia de sibilancia o estridor, presencia de hemoptisis. Esta hemoptisis también puede ser expectoración, puede incluso haber derrame pleural, presencia de líquido en el pulmón, o puede llegar incluso a presentarse una neumonía. Esta neumonía va a ser, son neumonías que normalmente, aunque se les da antibióticos, se les da tratamiento, no ceden. Entonces ahí, ojo, podemos sospechar justamente de una neoplasia, ¿no? Entonces, en el caso de pacientes que ya tengan una diseminación regional a ganglios o una diseminación regional, una metástasis regional, pues podemos tener justamente este síndrome de vena cava superior, que es muy común en pacientes con neoplasia pulmonar. Podemos llegar a tener incluso parálisis del nervio laringio. Esto nos va a producir en el paciente que haya disfonía. Podemos llegar a tener el síndrome de Horner, que es esta compresión a la raíz del nervio braquial, o incluso podemos tener después esa parte de disfonía de la disfagia por esta compresión que va a haber de la neoplasia. Pues recordemos que también aquí pasa justamente el esófago, así que esa compresión esofágica puede producir que nuestro paciente nos refiera dificultad o incluso dolor al deglutir los alimentos. Entonces, igual por esta misma compresión podemos tener compresión de la vía aérea superior, y también podemos tener con esto disnea. Entonces, una vez que tengamos estas compresiones, pues van a ser como los signos y síntomas característicos cuando ya tenemos una diseminación regional. Entonces, cuando ya hay una metástasis a órganos diana o órganos más lejanos, pues podemos tener justamente la metástasis intracraneal que les mencionaba al inicio, y podemos tener esta metástasis a nivel de hueso, lo que produce este dolor óseo. Podemos tener metástasis a nivel hepático, lo que produce hepatomegalia o incluso hepatosplenomegalia, y podemos llegar a tener incluso una compresión medular que puede dar también síntomas muy característicos. Y pues ya por último podemos ver también los síndromes paraneoplásicos, que son muy comunes en los pacientes con alguna neoplasia pulmonar. Por ejemplo, podemos tener la hipercalcemia. En este caso es una de las complicaciones metabólicas que son más frecuentes y que son potencialmente mortales en nuestros pacientes, y que va a ser tan común que afecta incluso 10 a 20% de los pacientes que tienen cáncer pulmonar, pero cáncer pulmonar muy avanzado. Y esta pues se puede asociar a la producción de un péptido relacionado justamente a la hormona de la paratiroides. Y pues los síntomas clínicos que podemos ver en pacientes que presenten esta hipercalcemia, pues es náuseas, vómito, puede tener presencia de dolor abdominal, incluso estreñimiento, puede tener incluso un estado mental alterado, y podríamos confundirlo a lo mejor con alteraciones del sistema nervioso. Lo que sí es que puede llegar a conducir a una insuficiencia renal. Entonces, pues tenemos, por ejemplo, el síndrome de secreción inapropiada a la hormona antidiurética. En este caso, pues la secreción va a ser una secreción inadecuada de la hormona antidiurética,
que va a propiciar una hiponatremia. Esta hiponatremia va a ser de carácter hiposmolar, va a ser euvolémica y se va a observar hasta en un 15% de los pacientes con cáncer pulmonar, sobre todo el cáncer pulmonar más avanzado. Y esta puede ser, no sé si recuerdan que antes mencionaba que podía haber producciones ectópicas de ciertas hormonas. Bueno, pues en este caso sería una producción ectópica del péptido natriurético. Entonces, bueno, también podemos tener algunas alteraciones neurológicas, como el caso del síndrome de Ehlers-Danlos, que es causado por anticuerpos dirigidos a los canales de calcio, reguladores de voltaje. Entonces, esto disminuye, por así decirlo, la entrada del calcio en la terminal presináptica. Entonces, esto evita que haya una unión entre las vesículas de la membrana presináptica. Entonces, hay una alteración en la liberación de la acetilcolina. Por lo tanto, nuestros pacientes tienden a tener trastornos neurológicos de debilidad muscular, sobre todo una debilidad muscular proximal, que genera principalmente en las extremidades inferiores. Podemos tener presencia de disfunción autonómica, pero esta va a ser ocasional. Podemos tener también alteraciones a nivel de los pares craneales, que no es tan común, pero sí podemos tener esta alteración en los pares craneales. Y bueno, pues también podemos tener otras alteraciones, como la degeneración cerebral paraneoplásica. En este caso, nuestro paciente va a estar atáxico, va a haber disartría, va a haber nistagmos. Nuestro paciente pues se va a encontrar neurológicamente alterado. Y bueno, entonces podemos encontrar o describir que los signos y síntomas, si bien son muy similares en los pacientes fumadores y no fumadores que presentan cáncer pulmonar, como por ejemplo, ya lo mencionábamos, los síntomas van a ser pues pulmonares, tos, apnea, dolor pleurítico, esta ronquera que podemos tener, incluso la presencia de hemoptisis. En el caso de los pacientes que llevan metástasis, la presencia de dolor óseo, la presencia de estas alteraciones al sistema nervioso central, o incluso los síntomas constitucionales comunes que vemos en las neoplasias, como debilidad, anorexia, pérdida de peso, o incluso la presencia de fiebre. Entonces, es muy común que podamos y bueno, pues proseguimos con lo que son los estudios complementarios. Aquí, cuando nosotros sospechamos que nuestro paciente tiene cáncer pulmonar, pues podemos justamente enviarle ciertos estudios que nosotros nos facilite tanto saber, confirmar el diagnóstico, como poderlo clasificar y así tanto conocer su probable pronóstico, qué tan avanzado está y el tratamiento que nosotros vamos a dar. Entonces, dentro de los estudios que nosotros podemos mandar a hacer, pues primero que nada, hacerle una historia clínica a nuestro paciente, como lo vimos, antecedentes de tabaquismo o antecedentes de que haya presencia de antecedentes familiares de cáncer. Pues hacer la exploración física. Podemos escuchar justamente estas alteraciones pulmonares, la presencia de disnea, la presencia de sibilancia, de estertores en nuestro paciente, evaluar si ya tiene los signos y síntomas de un estadio más avanzado, si ya hay dolor a nivel óseo, si ya hay alteraciones neurológicas, y pues ahora sí mandarle a hacer justamente estos estudios complementarios. Podemos mandar a realizar una radiografía de tórax. En el caso de la radiografía de tórax, esta puede ser una AP o una PA, pues también puede ser una radiografía lateral. Acuérdense que lo que más queremos evaluar pues justamente es el parénquima pulmonar. Entonces, aquí
es muy común que no podamos a veces observar o que no sea difícil observar como en una radiografía la presencia o no de de una neoplasia. Por ejemplo, en el caso de la radiografía que vemos, sí se observa bien en esta área de aquí, la flecha justamente lo marca, la presencia de una masa. No sabemos la razón, la causa o el tipo, pero estamos viendo la presencia de una probable masa en el, pues en el pulmón izquierdo, ¿no? Entonces eso ya nos hace sospechar de una probable neoplasia. Pues si bien es cierto, no es la radiografía tórax un estudio que nos pueda confirmar o nos pueda ayudar muy bien a delimitar a lo mejor el tamaño del tumor. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Recomendamos realizar una tomografía. Podemos realizar una tomografía o podemos realizar un PET, una tomografía por emisión de positrones, que también nos es muy útil, sobre todo para ver el metabolismo que está habiendo de ese tumor que estamos sospechando. Y algo muy común que nosotros también podemos hacer, sobre todo cuando ya hay presencia de síntomas neurológicos, cuando ya sabemos que nuestro paciente puede llegar a tener una neoplasia y que esta puede haber sido metástasis, haber habido metástasis, podemos pedir una resonancia magnética de nivel cerebral para ver que haya o no haya la presencia de metástasis en el intracraneal. También pues podemos mandarle a hacer los clásicos laboratorios que siempre necesitamos pues para evaluar a nuestro paciente, ¿no? Una BH, podemos mandar a hacer una química sanguínea y con esto evaluar su función renal, evaluar la función hepática, podemos evaluar las enzimas hepáticas y también pues el metabolismo general del cuerpo, ¿no? También podemos, como estamos hablando de un tema pulmonar y lo pulmonar siempre afecta a la parte cardíaca, también para no solo evaluar la presencia o no de la neoplasia, sino también de cómo se encuentra mi paciente, pues un electrocardiograma puede evaluarnos el corazón, una espirometría puede evaluarnos la capacidad pulmonar que está teniendo nuestro paciente. Eso es muy importante, sobre todo cuando vamos a realizar una cirugía o cuando ya se realizó la cirugía como tratamiento a nuestro paciente con cáncer pulmonar. Entonces, otros estudios que podemos hacer pues justamente es la biopsia, y la biopsia puede ser por broncoscopía, podemos hacerla también guiada por una tomografía, que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos también que podemos utilizar como les mencionaba hace un momento, justamente la tomografía. Esta nos va a ayudar a ubicar de mejor manera la neoplasia, nos puede ayudar a delinear mejor el tamaño de este tumor, la forma que tiene y las probables lesiones que haya podido producir. Podemos por ejemplo, podemos con esta también visualizar ganglios linfáticos que hayan sido afectados, otras estructuras vecinas como los vasos del corazón, el mismo mediastino, pared torácica, el esófago, la tráquea, que estén siendo afectadas justamente por esta neoplasia. Como la vemos en esta imagen de esta tomografía, aquí podemos ver justamente la neoplasia y podemos evaluar si hay afectaciones o no al resto del parénquima o a las otras estructuras vecinas, ¿no? Entonces, otro estudio complementario que podemos realizar justamente es el PET o la tomografía con emisión de positrones. En este caso vamos a utilizar 18-fluorodesoxiglucosa, y pues nos va a ayudar a conocer pues la estructura metabólica del tumor y también de las pues lesiones vecinas que estén relacionadas, las metástasis que estemos sospechando, y nos ayuda pues a comprender el perfil metabólico del tumor, nos ayuda a ver si nuestro paciente puede o no ser candidato a una cirugía o al uso de radioterapia. Entonces nos puede dar un panorama un poco más amplio sobre lo que nuestro paciente pues necesita o en lo que nuestro paciente está ocurriendo, ¿no?
Entonces, otro estudio complementario que podemos utilizar es la citología del esputo. Este tiene una muy buena especificidad, no tan buena sensibilidad, pero tiene una especificidad muy buena. Es decir, si nuestro paciente tiene cáncer pulmonar y eso sale positivo, tiene cáncer pulmonar. Entonces, esto es muy común que lo realizamos en pacientes que tienen hemoptisis o que tienen EPOC y que se nos es fácil obtener justamente esta expectoración. Y esta citología se hace con tinción de Papua Nicolau y va a mostrar estos grupos tridimensionales de células malignas con un citoplasma muy vaculado, como lo vemos aquí en la imagen. Entonces se ve el citoplasma muy vaculado, ¿no? Entonces esta tinción nos ayuda a detectar la presencia de las células malignas de la neoplasia que está afectando a nuestro paciente. Y bueno, entramos al aspecto del tratamiento. En el caso del tratamiento también va a depender de muchas razones. Entonces este tratamiento debe ser personal a nuestro paciente, debe ser acorde a nuestro paciente, a cómo se encuentra nuestro paciente, a la condición clínica de él, al estadio en el que se encuentra. No es lo mismo un paciente en estadio 1 que en estadio 4, no es lo mismo un paciente con un tumor periférico que uno central, no es lo mismo un paciente con un tumor de menos de 1 centímetro a uno de más de 7 centímetros, que haya o no haya presencia de metástasis a ganglios o a otros órganos. Entonces es muy importante eso, es muy importante qué neoplasia es, el tipo de, si es adenocarcinoma, si es carcinoma de células grandes, si es uno escamoso. Y pues obviamente pues con esto nos vamos a dividir, por así decirlo, en 3 partes. En aquel tumor que puede ser resecable, es decir, que puede retirarse quirúrgicamente, aquel que ya está localmente avanzado, que ya hay ganglios afectados, o aquel que ya hay metástasis, aquel tumor avanzado que ya tenemos presencia de metástasis, ¿no? Entonces, en aquel tumor resecable, es decir, aquel que puede ser tratado con cirugía, pues vamos a tener que realizar una lobectomía. Esta se va a hacer por medio de una cirugía toracoscópica. Esta va a ser asistida por video y no solamente vamos a realizar la cirugía, también tenemos que tener otro tratamiento extra que va a ser la quimioterapia adyuvante. Esta principalmente va a ser para aquellos pacientes que estén en estadios 1 y estadios 2 o en estadios 3, pero estos van a ser casos pues más especiales, ¿no? O sea, casos seleccionados en los que veamos que sí es necesaria la quimioterapia. Y también podemos utilizar radioterapia en aquellos pacientes también muy seleccionados, igual estadios 1 y 2, y en casos de los estadios 3, pues muy específicos, ¿no? Cuando ya tenemos un paciente con cáncer pulmonar que ya hubo diseminación a ganglios regionales, la terapia pues va a cambiar un poquito. Aquí ya no vamos a tener un tumor resecable, por lo tanto va a ser una terapia que va a tener distintas partes, en el cual se va a implementar principalmente la quimioterapia y posteriormente se va a utilizar la radioterapia. Y también podemos utilizar una inmunoterapia que vamos a ver más adelante, y según pues las mutaciones. Recuerdan las mutaciones que vimos, la importancia que había de estas mutaciones y que podían ser blancos diana muy buenos para los tratamientos. Bueno, aquí es donde se van a empezar a utilizar. Y ya por último, pues en la parte del estadio avanzado, aquí sí definitivamente el tratamiento vuelve a ser igual, como lo mencionaba, es un tratamiento personalizado. Este tiene que depender justamente de las células del tumor que estamos tratando, de las mutaciones que vimos. Por ejemplo, vimos justamente las mutaciones del factor de crecimiento o de la LK, y estos van a ser blancos para anticuerpos específicos que nos pueden pues funcionar muy bien como un tratamiento, ¿no? Entonces, estos tratamientos van a tener una respuesta muy favorable, incluso en pacientes que han sido multitratados y que no han tenido respuestas muy favorables. Estos tienden a tener muy buenas respuestas y muy buenos pronósticos. Aunque también tenemos pacientes
en los que hay ciertas mutaciones, como en el caso de la mutación del exón 20, que puede llegar a generarnos cierta resistencia en el tratamiento con inhibidores del EGFR y pues como limitarnos un poquito ahí, ¿no? Pero por ejemplo en el caso del adenocarcinoma, esta terapia molecular dirigida es el gol estándar que nosotros vamos a utilizar, aunque también podemos utilizar quimioterapia, radioterapia. Esto va a ser muy importante. Entonces, por eso sí es bueno cuando nosotros vemos que nuestro paciente tiene adenocarcinoma, hacer justamente pruebas para detectar con inmunohistoquímica las mutaciones en el EGFR o en el ALK, para que nosotros tengamos como esta vía de poder utilizar estos tratamientos dirigidos, como vemos aquí en el caso de los que van dirigidos contra el EGFR, como el erlotinib o el geftinib o el afatinib, que son blancos diana muy específicos, o en el caso del TKI-ALK, que es el crizotinib o el ceritinib, que son blancos igual específicos, ¿no?, contra la ALK, ¿no? Y bueno, como les decía, el tratamiento es personalizado a nuestro paciente dependiendo del estadio en el que se encuentre. Por ejemplo, en este caso tenemos un paciente en estadio 1. Aquí es bastante posible que nuestro paciente sea candidato a una resección quirúrgica. Entonces, nuestro paciente puede ser sometido a esta cirugía, y en aquellos pacientes que no puedan ser candidatos por alguna razón, por motivos a lo mejor de otras circunstancias, que no puedan ser sometidos a esta cirugía, podemos utilizar radioterapia. Igual en el estadio 1B, 2A, todos estos hasta el 2B podemos llegar a utilizar justamente la resección quirúrgica del tumor. ¿Por qué? Porque si ven, no tenemos presencia de metástasis en su mayoría a ningún órgano, y una metástasis a ganglios muy pequeña, ¿no? Una diseminación a ganglios no tan grave. Entonces, como no tenemos metástasis, podemos tener un tumor único, y si ven, es un tumor no muy grande. Decíamos que en el caso de T3 era menor a 5 centímetros. Entonces son tumores no muy grandes que pueden ser fácil resecables. En caso de que los pacientes no sean candidatos a esta cirugía, podemos utilizar, bueno, radioterapia o quimioterapia, o radioterapia más la quimioterapia. Entonces, conforme va avanzando el estadio de la neoplasia de nuestro paciente, también nos limita a que los tratamientos sean definitivos y a que los tratamientos sean menos invasivos. Por ejemplo, ya en estadios más avanzados ya necesitamos necesariamente quimio y radioterapia, pero son quimioterapias muy fuertes, son quimioterapias radicales, en las que prácticamente nuestro paciente pues pasa por todos los síntomas que esto conlleva, ¿no? Y ya en estadios 4, pues nuestro paciente está en el máximo estadio, ya hay ya hay diseminación completa a ganglios linfáticos, ya hay diseminación completa ni diseminación a otros órganos. Entonces ya nuestro paciente no podemos realizar tratamientos curativos, pero sí tratamientos paliativos en el que mejoremos un poco la calidad de vida de nuestro paciente. Y pues bueno, el tratamiento en general decimos que va a tener ciertas pues características, ¿no? En adultos en etapa clínica iniciales, como en el caso del tipo 1, pues no hay evidencia de que necesitemos de quimioterapia adyuvante. Si ven, como vimos en la tablita, el tratamiento era prácticamente quirúrgico, la resección del tumor, y solamente en casos
de pacientes que no fueran candidatos a cirugía por alguna razón, utilizábamos la radioterapia, pero en ningún momento se no es como viable el utilizar una quimioterapia porque no hay evidencia de que el beneficio sea mayor para nuestro paciente. Entonces la quimioterapia adyuvante pues es preferible cuando esta se hace en doble combinación de los fármacos, especialmente fármacos cispalatinos, que los vamos a ver más adelantito. Estos fármacos cisplatino van a ser los que vamos a utilizar principalmente en la quimioterapia. En el caso de pacientes que se les haya hecho resección quirúrgica del tumor, pues es conveniente que están en estadios 2 y 3, es conveniente que estos pacientes sí reciban adyuvancia con quimioterapia, especialmente justamente con estos fármacos platino, ya sea por 3 o 4 ciclos de quimioterapias. Entonces se dice que el tratamiento en aquellos pacientes con etapa clínica 3 en adelante, lo más recomendable o el gold estándar que podemos ofrecerle a estos pacientes, pues es una combinación entre quimioterapia y radioterapia. Y pues justamente esta quimioterapia que vamos a estar utilizando está basada en el cisplatino y el carboplatino, que van a ser estos fármacos que voy a enseñarles más adelante en una tablita, que nos van a ayudar a que nuestro paciente que nos van a ser útiles en el tratamiento de nuestro paciente con quimioterapia. Y pues en el caso de los fármacos que vimos hace un momento, que son los inhibidores de la tirosina sinasa, van a ser muy efectivos como primera línea de tratamiento en todos los cánceres pulmonares de células no pequeñas, sobre todo aquellos que van a tener mutaciones justamente en el EGFR, ¿no? Y pues bueno, estos son los fármacos que vamos a utilizar en la quimioterapia, el carboplatino y el cisplatino. En este caso el carboplatino y ambos tienen como tal efectos adversos, como en la mayoría de las quimioterapias. Podemos tener en el caso del carboplatino mielosupresión, puede ser nefrotóxico, puede ser ototóxico, causa náuseas, vómito, puede llegar a causar, como la mayoría de los fármacos, como cualquier cosa que nosotros introducimos a nuestro paciente, pues puede llegar a causar reacciones de hipersensibilidad o incluso anafilaxia, puede producir pérdida de cabello, caída de cabello, puede producir hepatotoxicidad, neurotoxicidad. Entonces, estos van a estar principalmente contraindicados, pues primero en aquellos que hayan presentado hipersensibilidad al fármaco y aquellos que se les haya producido mielosupresión o depresión de la médula ósea y aquellos que tengan insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque dijimos que eran nefrotóxicos. Y en el caso del cisplatino, pues igual puede producir anorexia, puede producir náuseas, vómito, que el paciente se sienta muy cansado, incluso puede llegar a haber presencia de leucopenia, trombocitopenia o pancitopenia. Aquí sí puede haber presencia de diarrea, mareo, dolor de cabeza en nuestro paciente, igual pérdida de cabello. Puede llegar a haber incluso ¿cómo se dice? Hemorragias gastrointestinales, podemos llegar a tener una anemia megaloblástica, incluso la presencia de fiebre. Y pues van a ser igual contraindicados en aquellas personas que tengan hipersensibilidad al fármaco o que tengan insuficiencia renal o hepática, porque recordemos son hepatotóxicos, nefrotóxicos. Y ya por último, ahora sí, pues la parte de las medidas preventivas de nuestro paciente. Bueno, principalmente pues va a ser, como dijimos que el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer pulmonar era el tabaquismo, pues bueno, va a ser justamente el abandono del tabaquismo, lo que va a ayudar a que nuestro paciente, uno, disminuya el riesgo de que desarrolle cáncer de pulmón si aún no tiene cáncer de pulmón. Por ejemplo, en esta tablita que estamos viendo aquí, vemos que el abandono del cigarro a cierta edad y el riesgo que tiene de fallecer por cáncer pulmonar. Por ejemplo, un paciente que ha fumado toda su vida y que deja de fumar a los 75 años, pues tiene un riesgo de 16%.
En cambio, una persona que ha dejado de fumar a sus 30 años reduce muchísimo el riesgo a 1.7, menos del 2% de fallecer por cáncer de pulmón. Entonces, sí disminuye mucho el riesgo de que nuestro paciente presente o desarrolle cáncer pulmonar o que fallezca por esta causa. Entonces, en el caso de los pacientes que ya han sido diagnosticados con cáncer pulmonar, el que dejen de fumar aumenta mucho la supervivencia de vida de nuestro paciente y mejora el resultado de los tratamientos. El pronóstico de nuestro paciente es mucho mejor. Otras medidas que se recomiendan es la exposición baja a los contaminantes, por ejemplo, ambientes muy contaminados, lugares de minas o lugares donde haya mucho asbesto. Disminuir esas exposiciones ayudan a que nuestro paciente reduzca el riesgo de presentar cáncer pulmonar, al igual que disminuir la exposición a biomasa, la cocina de leña o, por ejemplo, los campesinos que luego queman mucho en sus siembras. Toda esa disminución de exposición a biomasa también favorece que nuestro paciente justamente no presente esta patología, ¿no? Y ya por último, se considera, ¿no?, que una dieta correcta, el consumo de frutas y verduras por los antioxidantes que esta contiene, favorece a que nuestro paciente no genere justamente cáncer pulmonar, o sea, menor el riesgo a que lo presente. Y ya por último, presento mis bibliografías.